Buenas tardes, nosotros somos Irani Cabrera, Jesús, Arturo y Eder y esta es nuestra presentación sobre el capítulo 4 de Simulando con Arena, titulado Modelando operaciones básicas e inputs. A continuación vamos a hablar de cada una de las partes. Bueno, ahora presentaremos el modelo 4.1, que es un sistema electrónico de ensamble y prueba. Este modelo es un poco más complejo de los que habíamos visto anteriormente y comienza algo así. Primero se tienen dos entradas, una entrada parte A que tiene una distribución exponencial de 5 y una parte B que esta llega en lotes de 4 y tiene una exponencial con 30. Después pasan a la parte de preparación. En la parte A tiene una distribución y en la parte B tiene otra distinta. El sellador atiende a ambas, sin embargo, se tarda un tiempo diferente para cada tipo de parte. En el tipo de parte A es una distribución triangular, mientras que en la parte B es una Weibull. Después, el 9% de las piezas se rechazan y se envían al retrabajo. En el retrabajo tiene una duración de distribución exponencial de 45 y el 80% de las piezas que llegan al retrabajo se pueden salvar, mientras que el 20% se deben de desechar. Finalmente, el tiempo de simulación será de 1920 minutos. El modelo en arena se vería algo así, ya tomando en cuenta todo lo que se debería de hacer. Sin embargo, se va a explicar qué significa cada parte. En los módulos de creación es la llegada de parte A, la llegada de parte B, se les da como siempre el tipo de entidad, su distribución y los valores que son necesarios para describirlos. La asignación de atributos es la parte más importante, ya que se utilizará más adelante en los procesos de sellado. En el caso de asignar el atributo para las partes A, se le da la distribución que se le tiene que dar, en este caso triangular de 1, 3 y 4, y para la parte B se le da la de Weibull de 2.5 y 5.3. Estas se van a utilizar después. También se le da la hora de simulación, que es el T-Now, y esto se refiere a que va a llegar justo en el momento de la hora de simulación. Aquí están los procesos. La preparación del proceso A y del B son bastante sencillas, solamente se tienen que declarar los tipos de distribuciones que se tienen, así como los parámetros necesarios, al igual que el proceso de retrabajo. El proceso de sellado es diferente para el tipo A y el tipo B. Es aquí donde se toman los atributos que ya fueron asignados anteriormente. Estos se declaran en la parte de el tipo de expresión que se va a utilizar para lo que se tarda este proceso. En este caso se le da Sealer Time, que se le fue asignado como atributo a las partes A y a las partes B. Las tomas de decisiones se realizan con estos módulos. Básicamente es darle un nombre y el porcentaje que sea verdadero. El verdadero será en la parte de arriba y el falso será en la parte de abajo. Finalmente, el registro de datos simplemente se utiliza para tomar diferentes registros que al final van a aparecer. En este caso es el de partes que fueron desechadas, las partes que fueron salvadas y las partes que fueron enviadas de inmediato. Aquí se puede observar cómo se le da el nombre y también están los módulos de desecho que solo se les tiene que nombrar. Una vez que fueron corridos los resultados, la última imagen que se puede observar es el modelo, ya que se terminó la corrida. Aquí aparece en la hoja de resultados, como siempre aparecen las pestañas de colas, procesos, entidades. Sin embargo, ahora se añade una más, que es la especificados por el usuario, que es donde se toman en cuenta los registros de datos que fueron anexados anteriormente. Aquí se puede observar más o menos cómo se ve todo esto, que es la preparación de proceso A, proceso B y pues la gráfica. Para el modelo 4-2 se utiliza como base el modelo que se usó en la primera sección, el 4-1, solamente que hay unos cambios en la manera en que se está planteando. Estos son tres. El primero es que el sistema opera con 2 turnos al día, de cada uno de 8 horas, donde en el primer turno solo hay un operador en el área de retrabajo, pero en el segundo turno ya hay 2 operadores, entonces hay que hacer este cambio. El tercero es que de manera periódica la máquina de sellado se rompe o hay una falla, entonces
esta anomalía tenemos que también agregarla en el modelo. Y finalmente se propone que se quieren comprar anaqueles para el material que está en cola en el área de retrabajo. Y estos anaqueles tienen una capacidad de 10 partes como máximo. Por lo tanto, se quiere saber con qué frecuencia los niveles en la cola suben o bajan de múltiplos de 10 para saber cuántos anaqueles se tienen que comprar. Antes de entrar al problema, el libro nos habla de los estados posibles que puede tener un recurso en arena. Son 4, el primero es idle, y es que el recurso está ocioso o no lo está utilizando ninguna entidad, pero sí lo podría utilizar. El segundo es busy, que quiere decir que una entidad lo está utilizando, por lo tanto se encuentra ocupado. El tercero es inactivo, que quiere decir que sí existe en el modelo, pero simplemente en ese momento no lo pueden utilizar. Y finalmente failed, igualmente quiere decir que el recurso no está disponible debido a una falla o algún paro o algo por el estilo, y por lo tanto se le da este nombre. Ok, después para el schedule se tienen que utilizar dos módulos, que es el schedule y el resource. El schedule nos permite cambiar la capacidad de un recurso en un lapso de tiempo. En este caso vamos a cambiar el número de operadores que hay en el retrabajo de una jornada a otra. Primero se utiliza, antes de utilizar estos módulos, el libro nos pide que cambiemos el setup o los settings de la corrida, cambiando de 24 a 16 horas las que conforman un día. Así podemos hablar de 2 turnos de 8 horas, y el length de la corrida es de 10 días. Entonces, una vez que hacemos estos cambios, ya podemos modificar nuestro modelo. Primero, en el módulo de resource, que se encuentra en el template de Basic Process del lado izquierdo, podemos ver, como se ve en la pantalla, que tenemos 4 filas. Vamos a irnos a la fila de retrabajo, que es la última, rework, y en el tipo vamos a cambiar de fixed capacity a based on schedule. Esto nos va a generar otras 2 columnas nuevas, que es schedule name y schedule rule, donde vamos primero a declarar el nombre de nuestro schedule, de nuestra programación, que aquí le pusimos rework schedule, y posteriormente vamos a cambiarle la regla con la cual estamos programando. Hay 3 reglas posibles, que es ignore, wait y preempt. Ignore quiere decir que se va a disminuir la capacidad de este recurso o se va a aumentar, sin importar que tenga o no una entidad trabajando en ese momento. Wait, por otro lado, dice que se espera a que termine esa unidad para entonces ya cambiar la capacidad de ese recurso. Y la última preempt te dice que va a adelantar la última unidad que está la última entidad que está en el recurso, para entonces sí ya poder modificar su capacidad. Como podemos ver en la presentación, en este caso vamos a utilizar ignore como regla de schedule. Después en el módulo de schedule, ya no en el de recursos, el cual también se encuentra con Basic Process, del lado izquierdo en el template de Basic Process, vamos a cambiar el schedule. Hay 2 maneras de hacerlo. Una es con la ventana de diálogo, que es la que vemos del lado izquierdo, en donde tenemos que poner el nombre de rework schedule, tenemos que elegir duración y cambiar de tipo a capacidad. Ahí vamos a agregar 2 filas, donde cada fila representa un turno o un periodo de tiempo. Aquí vamos a poner de 1 a 8 o de 2 a 8. Y una vez que lo agreguemos, le podemos cambiar la capacidad, poniéndole que sea 1 o 2 operadores. La otra manera, que es la manera que nos guía el libro más fácilmente, es hacer doble clic en la última columna donde dice durations. Nos va a salir este diagrama donde se divide por hora el periodo de tiempo o la jornada laboral. Y en las primeras 8 columnas vamos a seleccionar con el mouse solamente una unidad del recurso o un operador, y después en las siguientes de 8 a 16 vamos a elegir 2. Para modificar o para agregar la falla de la máquina en el modelo,
tenemos que utilizar el módulo de información de failure. Si no se encuentra si no se encuentra en nuestro arena el template de Advanced Process, lo tenemos que agregar con el botón que se encuentra en la parte superior de la pantalla, como el que estamos mostrando en nuestra presentación, que es una hoja azul con una flecha saliendo, para que nos aparezca el template de Advanced Process. Ahí le damos clic en el botón de Failure y agregamos una fila donde vamos a encontrar diferentes campos que hay que llenar. El primero es el nombre de la falla, en este caso le ponemos Sealer Failure porque es la falla de la máquina de sellado, y le vamos a cambiar el tipo. Hay dos tipos de falla, Count y Time, donde Count te dice que un aparato o un recurso falla después de que una cantidad de entidades han pasado por él. Esto se puede, bueno, en el libro ejemplifican que puede ser por mantenimiento, puede ser porque ya se tiene bien medido que una máquina va a fallar después de 100 o se acabó el material, algo por el estilo, y hay que recargar. En este caso vamos a usar time porque se descompone de acuerdo a una distribución de tiempo, y vamos a llenar uptime, que nos indica con qué frecuencia se descompone, que es una exponencial con medias de 120 minutos. Ponemos las unidades de minutos y después llenamos en downtime, que es el tiempo que dura descompuesto, igual una exponencial ahora de media 4 de 4 minutos. Una vez que hemos declarado nuestra falla, hay que adjuntarla a un recurso. Para esto nos vamos al módulo de Resource, de nueva cuenta en Basic Process, y vamos a la fila del recurso donde va a haber la falla. En este caso es el Sealer, como podemos ver en la presentación. En la columna de fallas, donde dice Zero Rows, le damos doble clic, y con otro doble clic sobre la pantalla agregamos una fila, le agregamos la falla que ya habíamos puesto, que es Sealer Failure, y le ponemos la regla con la que se va a comportar, que en este caso es wait, que es que una vez que sale la entidad que están trabajando, declara la falla. Después el capítulo nos habla sobre las frecuencias, que nos va a permitir saber con qué ocurrencia pasa una variable, una expresión o el estado de un recurso. Esto se hace a través del módulo de información Statistic, que se encuentra en Advanced Process, que es el template que ya habíamos agregado. Al hacer doble clic podemos agregar una frecuencia. En este caso vamos a agregar la primera, que es Rework Queue Stats. En tipo le vamos a poner frecuencia, puede haber tiempo, puede haber varios diferentes tipos, pero en el libro solamente nos habla de frecuencia. En el frequency type vamos a ponerle value para que nos dé un valor numérico y que contabilice cuántas entidades están en cola o en la estación de retrabajo. Y en la expresión vamos justamente a elegir la cola de la estación de trabajo. La podemos seleccionar a través del Expression Builder, con clic derecho, Expression Builder, y luego después buscar la cola. Finalmente, la etiqueta en el reporte va a ser el mismo nombre que le habíamos puesto, que es Rework Queue Stats. Y después en Categories le vamos a dar doble clic, nos va a aparecer la pantalla que vemos en el slide, y vamos con otra vez doble clic a agregar 5 diferentes columnas. Esto nos va a permitir agregar los rangos que queremos identificar en el número de entidades en la cola del retrabajo. Estos rangos son de 10 en 10, de 0 a 10, de 10 a 20, puesto que nuestros anaqueles tienen una capacidad de 10 assemblies o 10 partes que se tienen que retrabajar. En el primero en constant o range, vamos a ponerle un constant al ser el primero, le vamos a poner el valor 0, que es cuando no hay cola en la estación. Obviamente en el nombre de la categoría, como no hay nada en cola, pues no vamos a necesitar ningún anaquel y se pone 0 racks. Para la siguiente le vamos a cambiar, en lugar de constant, le vamos a poner range, que es rango, y como valor solito le ponemos el valor inicial del rango o del intervalo, y en high value le vamos a poner el valor más alto o el límite superior de ese intervalo. Entonces en las filas 2, 3, 4 y 5 vamos a poner cada uno intervalos de 0 a 10,
de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40, y cada uno con el nombre de el número de anaqueles que se necesitarían, 1, 2, 3 o 4. Si se llegara a presentar uno arriba de 40, en el reporte nos aparecería el número de entidades que estuvieron fuera de los intervalos que estamos declarando. También vamos a agregar Sealer Stats, que es otra fila, eso ya en el módulo de Statistic, y igualmente vamos a poner Frequency, pero en lugar de valor le vamos a poner State, para que nos diga el estado en el que se encontró, que ya los habíamos mencionado, y ahí no le vamos a agregar ninguna columna. Al correr el modelo ya modificado, podemos ver en la pantalla que hay diferencias en los tiempos. El que es más importante para nosotros, debido al cambio que hicimos en el número de operadores, es el de la cola en el retrabajo, el cual disminuyó en promedio a 116. En los demás aumentó un poco, debido a la falla en el sellado, por ejemplo, que aumentó a 7.82. Y aquí en la siguiente slide podemos ver las frecuencias, que son las que habíamos agregado. Este reporte no se encuentra en el primero que te arroja Arena, sino que tienes que buscarlo en la lista, en el template de reportes que se encuentra del lado izquierdo en Frequencies. Y aquí podemos ver que durante toda la simulación solamente se necesitaron 0, 1 y máximo 2 anaqueles. Y abajo en el estatus en que se encontró la máquina de sellado, estuvo casi siempre trabajando u ocioso, pero sí 68 veces estuvo fallando durante todo el tiempo que simulamos. Entonces podemos ver que sí se aplicó la falla que habíamos programado en el modelo. Finalmente, el capítulo cierra con la utilización. Hay dos tipos de utilización, instantánea y programada. La instantánea es una división entre el número de unidades de recurso ocupadas y las programadas en un momento en el tiempo. Al final de la simulación se saca un promedio de todas esas divisiones y es lo que se presenta en el reporte, mientras que la utilización programada o schedule es el número promedio de unidades de recurso entre el número promedio de unidades programadas. Entonces es diferente en el momento en el que estamos haciendo la división. En uno primero haces la división y luego sacas promedio, y en el otro primero sacas promedio y luego haces la división. En la siguiente y última sección de Arena vamos a ver lo que es el Input Analyzer. Esta es una aplicación que tiene Arena para poder analizar los datos antes o después de una simulación. Input Analyzer es una aplicación específica para el estudio de datos. Aquí lo que se hace básicamente es la recolección de datos después de ejecutar una simulación, o también cuando se tiene una base histórica en algún proceso que ya existe y se quiere simular alguna modificación, también se puede utilizar esos datos históricos y analizarlos para saber qué distribución tienen y cuáles son los datos los parámetros que tienen dichas distribuciones. Lo primero que se tiene que hacer son recolectar los datos, que son los tiempos de interarribo, tiempos de proceso, tiempos de espera, todo lo que nos arroja nuestro modelo de Arena. Y esto se hace mediante cuatro consejos que nos da Arena como tal. Uno es el análisis de sensibilidad de los datos, si realmente nos están aportando lo que se hizo del estudio del modelo. También es la calidad de los datos, que sean coherentes con lo que se está midiendo o lo que se quiere modificar. Considerar que, por ejemplo, en un proceso que ya es existente, el hecho de estar recolectando datos y estar repitiendo esa recolección de datos es costoso para una empresa, hay que contemplarlo. Y la basura, o sea, qué nos sirve de los datos y qué no nos sirve de esa recolección de datos. Posteriormente se hace el uso de los datos para poder sacar la distribución que tienen y los parámetros que nos pueden utilizar para hacer esas modificaciones a un modelo ya específico. Y finalmente es el ajuste de los datos. En caso de que no presenten una distribución como tal, lo que nos brinda Input Analyzer es un ajuste en los datos para poder darnos una aproximación en alguna distribución que se le asemeje. Los pasos para crearlo son básicos: es crear un archivo de texto con los datos,
Este archivo se puede exportar directamente desde Excel, una captura de datos, lo exportas con la extensión TXT y se almacena. Después, ya en Input Analyzer se ajustan estos datos que nos arrojan y nos da la distribución con el comportamiento de los datos. Posteriormente se debe de seleccionar la mejor distribución, como lo podemos ver aquí. Se despliegan todas las distribuciones y su error para saber cuál es la que más se apega a esa distribución de esos mismos datos. Y finalmente se debe hacer uso de la expresión que nos arroja ese análisis de acuerdo a los parámetros que nos tiene. Por ejemplo, si es una Weibull, pues usar la gamma y el alfa que arroja este análisis. También nos habla de la prueba de bondad de datos. En es básicamente crear u obtener de un estudio un conjunto de datos, como ya lo hemos mencionado, y después colocarlos en el formato ASCII. Y en esto ya en Arena se va al botón de herramientas, después Input Analyzer, una vez seleccionados los datos, y se usa un archivo que ya se almacenó como TXT, y después se hace el análisis y ajuste de estos datos con Fit All y Fit All Summary. En Fit All vamos a seleccionar la prueba de Kolmogorov y la prueba de chi cuadrada para que nos diga realmente cuál es el comportamiento de estos datos y cuál es el mejor método para utilizarlo. Y al final, el resumen, este pequeño que se ve aquí, es el resumen del error de las distribuciones que se apegan a los datos analizados. Siguiendo con el capítulo 4.6, les voy a explicar ya de manera, ya con Arena, utilizándolo, cómo es que se puede usar el Input Analyzer. Lo primero es utilizar un procesador de texto para ingresar los datos del cual queremos hacer análisis. En este caso elegimos el bloc de notas, en donde ya tenemos datos predeterminados. Estos nada más se tienen que guardar con la extensión de ST, que es el que lee Arena para el Input Analyzer. Yo ya los tengo guardados y lo que se sigue es abrir Arena. Aquí vamos a encontrar en las herramientas el Input Analyzer. Es abrir el archivo desde Data File and Use Existing. Aquí vamos a buscar el archivo ya previamente grabado con la extensión DST, ya que es lo que Arena nos permite, como lo lee. Y aquí, como vemos, aparece un histograma. Lo primero que nos aparece es un resumen del histograma, ya el número de datos, la media, el mínimo, el máximo, la media y la desviación estándar, el número de intervalos. Esto es lo primero que nos arroja este procesador de datos. Y ahora lo que sigue es llevarlo a ver qué distribución es la que sigue o cuál es la que más se le acomoda a esta serie de datos. Esto lo vamos a hacer desde el comando fit, y aquí, como vemos, aparecen todas las distribuciones que nos permite Arena. Si pudiéramos ir viendo uno por uno, vemos que nos aparece la distribución. Vemos también que aquí abajo en el resumen de la distribución nos aparece el error cuadrado. Este error cuadrado nos va a ayudar para determinar cuál de todas las distribuciones que nos sugiere Arena para nuestros datos va a ser la mejor. Por ejemplo, en una distribución beta podemos ver que el error cuadrado es de 0.0028. Si lo movemos, por ejemplo, a una distribución Erlang, vemos que el error cuadrado aumenta a 0.010. Si usamos una exponencial, nos da 0.09. Como podemos ver, aquí nos da la figura de la distribución, y también, si lo viéramos de manera visual, pues podemos ver que definitivamente no sigue una distribución exponencial. Podemos usar también la normal y vemos que bajó el error cuadrado a 0.39, y yo creo que hasta ahorita es el que menor error tiene. Podemos usar la triangular con 0.02, la uniforme con 0.09 y la Weibull con 0.030. Aquí, por ejemplo, vemos que entre la Weibull, que tiene 0.03014, y la normal hay muy poca la diferencia. Sin embargo, pues este es el parámetro que nos puede indicar qué distribución es la que vamos a seguir. Aquí también, para no ir viendo una por una, podemos
agregar todas o que nos haga un escaneo directamente, y podemos ver que aquí la beta era la efectiva, bueno, esta era la beta la que tenía el menor error. Ahora veremos el ejercicio 4.2. Un poco del contexto del ejercicio es el siguiente. Bueno, aquí está todo y lo más importante es la siguiente información. Las llegadas van a tener una media de 10 minutos. Va a haber dos procesos en serie, el proceso 1 y 2, que van a ser idénticos y van a tener una media de 9.1 minutos, y el tiempo de simulación va a ser de 10.000 minutos. También se tienen que realizar 4 corridas en general. Primero con una distribución exponencial en interarribos y exponencial en tiempos de servicio, constante en interarribos y exponencial en tiempos de servicio, exponencial en interarribos y constante en tiempos de servicio, y finalmente constante en interarribos y constante en tiempos de servicio. El modelo en arena se verá así, es bastante sencillo. Primero está la creación de las entidades, los dos procesos en serie y donde se desechan las entidades. No obstante, cuando se corrió, se pudo observar que se detuvo en el 2379 en este minuto, ya que se había llegado a un máximo de entidades de 150 debido a que esta es una versión para estudiantes. No obstante, se corrieron las 4 corridas necesarias y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí se pueden observar que, ya que el tiempo de detenimiento no fue el mismo, se tienen resultados bastante distintos. Para el ejercicio 4.2 nos pide desarrollar un modelo simple, seriado, con 2 procesos, en el cual las partes llegan con un tiempo de interarribo con media de 10 minutos y cada proceso tiene una media de 9.1 de servicio. Y tenemos al final que hacer 4 variantes a este modelo. Mientras Eder realiza el modelo, voy a ir narrando sus movimientos. Primero hay que crear con un create las entidades que van a llegar, que es justo lo que se está haciendo. Posteriormente va a colocar 2 procesos seguidos y un dispose de salida. Okay. Para abrir el cuadro de diálogo del create, da doble clic sobre él. Como podemos ver, va a modificar al tipo, está en tiempo en distribución exponencial con un valor de 10 y únicamente le define que son minutos en lugar de horas y le da OK. Para el proceso lo abre para que abra la ventana de diálogo, cambia el nombre a proceso 2, le pone como acción delay, seize and release y agrega un solo recurso. Ok, para describir la distribución con la que se procesan las partes que llegan, es una expresión exponencial en minutos con una media de 9.1. Y da OK. El proceso 2, que ahorita tiene proceso 4, le cambia el nombre a proceso 2, tiene exactamente las mismas características, solo otro nombre. Entonces pone acción 6 delay release, agrega un recurso y en expresión la pone en minutos y define que es exponencial con una media de 9.1. Finalmente, en la pestaña de Run va a Setup y ahí define el tiempo que vamos a simular, que son 10.000 minutos. Se asegura de que esté tanto las unidades del tiempo de simulación como las base en minutos, así no haya problemas en el reporte, y da a aceptar. Finalmente corre el modelo. Podemos ver que las partes sí llegan y pasan de uno a otro y nos aparece un error.
Cuando analizamos este error nos damos cuenta que es porque el modelo llegó a un límite de unidades acumuladas debido a principalmente nuestra versión de estudiante que está limitada, pero seguimos las instrucciones y Bueno, ahora se explicará el ejercicio 4.6. Primero un poco del contexto del ejercicio. Aquí entran dos tipos de piezas, el tipo 1 y el tipo 2. Tienen llegadas diferentes. En el caso del tipo 1 es una logarítmica normal, en el caso del tipo 2 es una exponencial. Después se tiene que llevar a cabo un proceso que lo realiza un humano. En este caso, cada uno tiene una distribución diferente para un mismo proceso. Y después se lleva otro proceso que ahora lo realiza una máquina, que ambos tienen la misma distribución. Finalmente, el tiempo de simulación es de 5000 minutos. Aquí se puede observar cómo se ve el proceso ya una vez animado. El color verde es para decir que se encuentra ociosa la máquina o el humano, y el color rojo es para decir que está ocupada, mientras que las partes 1 son azules y las partes 2 son rojas. En este caso se puede observar que se fue añadido un módulo para asignar atributos. Esto se requiere ya que el proceso 1 tiene distintas distribuciones para cada uno de los tipos de piezas, tipo 1 y tipo 2. Una vez corrido el sistema, bueno, así se queda una pieza en el proceso 1 y bueno, este queda ocupado. Y los resultados son los siguientes. En total, el tiempo promedio total dentro del sistema para las dos piezas juntas es de 35.38 minutos, mientras que el número de promedio de entidades en cola para el tipo 1 es de 3.29 y para el tipo 2 es de 0.25.